Listo, Elmer. Bien. Sí, ya. Sí. Ok, bueno. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación. Es primera vez que hago algo en ese territorio tan fértil, tan rico de Michoacán y me da muchísimo gusto, de verdad. Y en primer lugar quiero felicitarlos por impulsar el libro y por impulsar a los autores. Es decir, que me alegra muchísimo que no los detenga la pandemia, que puedan, digamos, continuar con ese trabajo de promoción, que la verdad el libro es una de las tablas más seguras de salvación que tenemos en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo por la pandemia. Y también quiero recomendar que los días siguientes piensen un par de minutos en el trabajo de Vicente Rojo, que se acaba de ir de este mundo y que realmente era un hombre ejemplar, muy ligado al mundo del libro y al mundo de la literatura, y yo creo que es un gran artista, así, un artista que no tuvo que pertenecer a las cúpulas para que conociéramos su obra y para, digamos, crear un universo de atención, no de influencia, sino de atención muy profundo, y realmente era un hombre admirable. Entonces, dedíquenle un par de minutos de reflexión, busquen su obra por ahí a ver qué pueden ver en el internet, y bueno, porque lo merece. Bien, pues los detectives mexicanos, al menos los que voy a citar aquí, pertenecen a tres grandes campos de la investigación del universo del delito. Tengo que hablar de la figura del detective en la novela negra mexicana y cuentas y cuentos sobre este asunto. Entonces, les decía que pertenece a tres grandes campos de la investigación del universo del delito. Eh, los que pertenecen a alguna corporación oficial, como puede ser las policías federales, estatales, municipales, al ejército incluso. Y tenemos los ejemplos que me vienen a la cabeza serían Andrea Mijanjos, que es la policía judicial que trabaja en la novela Hielo Negro de Bernardo Fernández, más conocido como Bef. Está el comandante Amarillo, que es el detective de Miguel Ángel Chávez Díaz de León, que aparece en su novela Policía de Ciudad Juárez, y claro, es una novela que transcurre en Ciudad Juárez. Y también está el zurdo Mendieta, que es miembro de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa. El de Iris García Cuevas, que es no recuerdo ahora su nombre, pero es un policía judicial también, digamos, expulsado de la corporación, pero que también trabaja en la investigación, sobre todo lo que tiene que ver con el problema de la novela 36 toneladas, que tiene que ver consigo mismo. Está también Pedro Pérez, que aparece en la novela Yo soy el araña de Carlos René Padilla. Es un escritor de Sonora y su novela transcurre en Hermosillo. Sería como algunos del primer grupo, ¿no? Los que son, digamos, pertenecen a una organización oficial. El segundo grupo es los que se desenvuelven, que van por la libre, o sea, que son detectives privados, como Héctor Velasco Chain, que es de Paco Ignacio Taibo II, Filiberto García, que fue militar, pero ahora trabaja por su cuenta y que es el detective del complot mongol de Rafael Bernal. Está también Elvis Infante de Paco Hagenbeck, HG, así se pone el HG Hagenbeck, y que es un tipo que es diablero. O sea, imagínense eso, porque tiene que ver con la adivinación del futuro y todas esas cosas así tremendas. Y está también Suni o Sani Pascal, que es un detective muy curioso, muy joven, que como una revista, ¿no? Que aparece en todas las fiestas. Él trabaja en California, en Hollywood, entonces ahí aparecen todas las fiestas.
pero pueden verlo en la novela Por un puñado de dólares de Hagenbeck y que debe estar en alguna librería de allí y desde luego en el traspatio. Está también Imanol Canillada, que es un autor de Sonora, que tiene una boxeadora que le dicen la perra Saldívar, y que claro, ella se dedica al boxeo, pero un día secuestran a su hermana de 16 años y la policía no hace nada, entonces ella decide pues convertirse en detective e investigar qué pasó con su hermana, dónde se la llevaron. Y es una novela que se llama Las paredes oyen, que está realmente muy reveladora de lo que es la trata de blancas en nuestro país y cuál es el destino de las chicas pues, que caen en las trampas de esos tipos, ¿no? El tercer grupo de detectives son los investigadores que son periodistas, que también los hay. Por ejemplo, como Rodrigo Quintana de Darío Salapa, que es personaje en Perro de Ataque. Está también Luis Curiaki, que es el detective, el periodista detective que sale en Balada de los Arcos Dorados de César Silva, que es un escritor de Ciudad Juárez y que también, pues, su novela transcurre en esa ciudad, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la figura, es decir, voy a trabajar estos tres grupos. En cuanto a la figura, es decir, al perfil de los detectives, generan un campo más o menos amplio. Es decir, todos beben alcohol, menos Velasco Chain. Sí, son alcohólicos, beben de todos, ¿sí? Desde cerveza, pulque, hasta vinos finos y, claro, alcoholes, así, tequilas y eso. A algunos les gusta comer bien y otros optan por la comida de la calle. Pues muchos de ellos son realmente verdaderos gourmet y otros pues comen en la calle, ¿no? Por ejemplo, a Filiberto García, el del Complot Munguel, le gusta comer en un bar de la Ciudad de México muy famoso que se llama La Ópera y desde luego también le gusta la comida china, ¿no? Y va a tomarse sus sopas de pollo, a la comida china y su bon y todas esas cosas que uno puede disfrutar allí. Y Luis Curiaki, que es detective periodista que mencioné, él, por el contrario, es fan de las hamburguesas. De hecho, la balada de los arcos dorados, los arcos se refiere pues al emblema pues, que es conocido en todo el mundo, que es el de las hamburguesas McDonald's, ¿no? Que inventadas en los años 50 en los Estados Unidos, 50 del siglo pasado. Y en cuestiones de amor, todos los detectives son unos malditos fracasados. Así lo estoy hablando de los mexicanos. Y a Sunny Pascal le encanta la fiesta. O sea, le gusta mucho ir a las fiestas. Él, pues, imagínense si él vive en California y trabaja en Hollywood, pues cuántas fiestas hay allí. Hay varias cada noche. Pero el zurdo Mendieta, por ejemplo, solo ha ido a la fiesta de la boda de su compañera Gris Toledo y la verdad nada más fue un ratito y eso porque Gris lo amenazó con si no iba, pues se iba a tomar represalias y ella no iba a trabajar con él, ¿no? Ningún detective tiene filiación política, es decir, todos son más o menos libres, ¿no? La mayoría, si no es que todos son feos, y algunos son incluso gordos, panzones, así como Rodrigo Quintana de Salapa y como Andrea Mijanjo, que es la policía de Hielo Negro de BEF, que ya mencioné. Todos son temerarios, eso sí. Y es decir, todos son capaces de metérselas en las patas de los caballos y eso los hace que sean también un poco suicidas, o sea que no siempre calculan los tiempos en que tienen que ponerse delante de las balas. Afortunadamente, pues salen bien librados la mayoría de las veces. Todos los que he mencionado tienen instinto y que es lo que los guía en parte de la investigación. O sea, son capaces de imaginar un poco más de lo que vaya y saben cómo moverse en función de lo que presienten en relación a los casos que están trazando. Entonces voy a detenerme en tres detectives solamente porque son un montón.
para reforzar la idea de figura de los detectives mexicanos. Y voy a empezar por el que creemos que es el que empezó toda la fiesta y que se llama Filiberto García, que es el del complot mongol de Rafael Bernal. Y considero que este detective es el prototipo de detective que se debe imitar. Es decir, si ustedes van a escribir una novela policíaca, este es un detective que pueden estudiar y que lo pueden imitar. Pero también es el reverso de la moneda, es el detective, después de estudiar, lo que deben evitar. Porque bueno, es un modelo muy seguro, pero también es un modelo que estamos obligados a trascender, ¿no? No, yo no tengo ninguna duda de que el complot mongol es una obra maestra y como tal pues tiene muchas cosas de las que uno puede partir en el momento de escribir una novela policíaca. Eh, este detective es un clásico, es un exmilitar revolucionario, o sea, desde la revolución del 1910. Él es completamente frío, es muy fuerte, probablemente es michoacano, fíjense, y con buena puntería con la pistola, o sea, es hábil y no, nunca le tiembla la mano. Y viste de traje y usa sombrero. Fíjense que yo una vez tuve una reunión con un cineasta que se llama Sebastián Del Amo, que hizo la película del complot mongol. Entonces todavía no empezaban a hacerla. Y en esa reunión yo le pregunté, vi quién iba a salir de Filiberto García. Y le pregunté a Sebastián, oye Sebastián, ¿y ya tienes el sombrero? Y me dijo, sí, claro que sí, lo sacó donde lo tenía empacado. Y ya le pedía a Carlos Bardem, que era el actor que lo iba a hacer, que además es escritor, también es novelista, a ver, ponte el sombrero. Y sí, realmente daba la imagen que yo tenía de Filiberto García, y pues es algo que me agradó mucho, ¿no? Ahora no he visto la película, así es que ya salió y tendré que verla. Entonces, este detective también es paciente, pero es muy instintivo, es valiente. De hecho, el caso que resuelve del complot mongol pues tiene mucho que ver con el instinto, con saber esperar, con saber prever también. Y claro, una alta dosis de valentía y de temeridad. Y también le gusta mucho la buena vida. Eso se nota en la comida, en que él bebe, se toma su tequila, cómo viste sus corbatas, el traje que usa, bueno, cómo se mueve y en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Desde luego es un solitario, es un detective solitario que también es parte de ser clásico. Pero ahora en esa novela está enamorado hasta el tuétano de Martita. Y Martita es una chinita que es un misterio, pero que a él lo hace considerar la posibilidad de retirarse. Y claro, no se va a retirar ahí en Ciudad de México o cualquier parte, sino que tiene en la cabeza la idea del paraíso, ya saben, en una playa o en un lugar donde haya árboles, donde haya tener una casa linda, que esté Martita y que cocine de chow mein o no sé, pollo con almendras y pueda, digamos, puedan estar muy contentos ahí ver los atardeceres y todo eso. Eso lo piensa este detective también. Bernal adapta el modelo americano, desde luego en este detective de Sam Spade y Philip Marlowe, que son detectives de acción. Ya saben, con ellos empieza la acción, porque los dos detectives anteriores famosos que tenemos, creo que son tres, son detectives muy cerebrales, como Sherlock Holmes, por ejemplo, o Dupin, o el detective de Agatha Christie también. Entonces, porque García es muy bueno para especular también. Y así como Sherlock Holmes ya sabe, se sentaba en el sillón, se echaba un poquito de lo que se metía él y se ponía a pensar quién era el culpable y bueno, llegaba a algún lugar. Entonces, son detectives que reflexionan y García tiene esa parte también. Reflexionan en dos puntos muy importantes, que es por qué. O sea, por qué se cometió el delito. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se ha roto, digamos, la serenidad y que ha llegado el caos?
Y también en el para qué. O sea, si alguien mata a alguien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene que pasar después? Entonces, reflexionen en eso, en los casos que resuelven, ¿no? Y a Sherlock Holmes, pues eso lo hacía muy exitoso, ¿no? Es muy conocida la literatura que lo toca a él y es uno de los personajes de ficción de Reino Unido que tiene estatua, que tiene museo, que hay todo un mito alrededor que nadie tiene ningún interés en deshacer y mucho menos en ir en contra de él, ¿no? Eh, el detective García usa ese método, es decir, no se deja impresionar, lo que le permite superar las cortinas de humo, y sobre todo que tiene este caso en el complot mongol y resolver el caso, y esto es una cita, de mucha intriga internacional. Él ironiza de esa manera sobre el asunto en que está trabajando. La novela del complot mongol aparece en 1969 antes de cerrar una época de mucha acción en el mundo. Quizás recuerden los movimientos estudiantiles del 68, ya ven que empiezan en Francia, la primavera de París, y bueno, en México, pues ya el 2 de octubre, que es el otoño ya, pues es una mancha en la historia de México que yo no creo que alguien pueda borrar, ¿no? La matanza del 68 y todo lo que vino después y lo que hubo alrededor de eso. Pero también hay la entronización y separación de los Beatles, que los Beatles más o menos en su primer éxito, si mal no recuerdo, en 1962, y se separan en 1970. Pero ellos publican dos álbumes que son emblemáticos en estos años, uno que es el Sargento Pimienta y la Banda de los Corazones Rotos, y el otro que es el último, que es Abbey Road, que es un álbum increíble y que de hecho yo de ahí saqué el título de mi nueva novela en una pequeña canción así que se llama Ella entró por la ventana del baño, ¿no? Entonces, para muchos ese es el álbum más revolucionario de la banda y eso también pasó en los años 60. Y en esta época, digamos que inicia también la saga cinematográfica de James Bond con el Casino Royale, ¿no? Y también aparece una de las novelas de espías más emblemáticas, para mí es la mejor, que es de John Le Carré, que se llama El espía que vino del frío, y que desde luego también hicieron una película con Richard Burton, que es genial así, y que la novela es increíble, así realmente yo quedé marcado por ella, y es una novela que en inglés aparece en 1963. Y es una novela que a mí me gusta tanto que yo incluso tengo un ejemplar aquí, un ejemplar de inglés al lado y de vez en cuando me leo una página ahí nada más para empaparme de que es posible hacer cosas que puedan trascender, ¿no? Eh, entonces, estos autores que menciono, estos hechos, pues son parte de la formación de los autores mexicanos, ¿no? Entonces, eso también tiene una influencia muy fuerte, sobre todo en mi generación, en lo que hicimos y la esperanza que tuvimos para trabajar en lo que estamos haciendo, porque digamos, muchas de los autores, pues fueron raza, como decimos, es decir, de gente que tuvo que esforzarse mucho, trabajar mucho para lograr lo que logró, y yo creo que eso es un gran ejemplo, y esto hablando hasta de los Beatles, porque hay una entrevista de John Lennon que le preguntan, oye, pues qué padre ustedes, a los 22 años eran millonarios, y seguramente la pasaban muy bien, y él dice, ¿what? ¿Qué? Si trabajábamos 16, 18 horas diarias, ¿cuál pasarla bien? Dice, no, nada de eso. Eso lo pasaron mejor ya cuando la banda se separó, ¿no? Entonces, poco después de que aparece la novela de García, que aparece el detective García en 1969, unos pocos años después, en 1976, Paco Ignacio Taibo II publica Días de Combate.
y donde presenta a Héctor Velascuarán Chain, que es el otro detective famoso de la literatura mexicana y que protagonizará una saga de 9 novelas y que realmente es un detective mexicano que está más cerca de Holmes que de Marlowe, ¿verdad? Es decir, no es un detective violento, es un detective reflexivo, siempre trabaja con mucho cuidado. Claro, también va y se mete en las patas de los caballos, ¿no? Pero él es muy cerebral, siempre prefiere pensar mucho, es desconfiado, permite estar ahí, ¿no? Pero muy acucioso, ¿no? Y siempre sus casos los maneja de manera así amplia, completa, es decir, es muy cuidadoso en el trabajo de las falsas pistas, no se deja ir. Y claro, es un detective pues muy emblemático de la literatura, pues no solamente mexicana, sino de América Latina. Paco fue una de las cabezas de lo que se llamó la nueva literatura policíaca en la neopolicíaca de América Latina, junto con Padura, junto con Ramón Díaz Heterovic, etcétera, ¿no? Entonces, gente que, digamos, logró posicionar y mantener la posición de la novela policíaca en nuestro continente y en nuestro idioma, claro, ¿no? Entonces, Velasco Arán es un detective muy pobre, que se le nota además la pobreza. Ya saben que comparte oficina con un plomero, ¿no? Y maneja pues un bocho, que esos Volkswagen pequeños que yo creo que ya se ven muy pocos en las calles. Acá hace mucho yo que no veo uno en las calles de la ciudad donde yo vivo, que es Culiacán. Pero él maneja uno y bueno, ahí anda en él, ¿no? Recorriendo Ciudad de México, que es su centro de operaciones. Es tuerto, le gustan los tacos de suadero, o sea, él no va a restaurantes franceses, ni toma vino, no, él va a los tacos de suadero, a los tacos de carnitas, a los de tinga, a los de chorizo, y ¿qué es lo que bebe? Pues nada, bebe agua de Jamaica, agua de tamarindo, lo que venden allí, y algunos de los refrescos famosos de Ciudad de México, a ver, como, ¿qué sería? Como uno que se llamaba Pequeña Lulú o Lulú, algo así, que eran de grosellas y que tenían unos sabores realmente infames. Y había unos que eran muy buenos, no sé si ya todavía, que se llamaban Pascual Boink. Entonces, a Velasco Chain le gustan esas aguas y las consume con sus tacos, ¿no? Él, antes de ser detective, fue un ingeniero civil como muchos mexicanos, que trabajaba en algo que no le gustaba nada, nada, sí, hasta que, bueno, tuvo que dejar eso para convertirse en el detective emblemático que es de la literatura mexicana. Eh, Probablemente es el detective mexicano más conocido en el mundo, es decir, me consta que en Italia y en Francia es muy conocido, que a Paco lo lee mucha gente, y el detective también es uno de los referentes de la literatura latinoamericana, ¿no? En Amores es un auténtico fracaso. Y en la última novela de la saga, que se llama Adiós Madrid, ya encontramos un Héctor Velasco Chain viejo, enfermo, ya usa bastón, pero tiene una lucidez sorprendente, y bueno, va a Madrid a resolver un caso que no haré spoil, o sea, no arruinaré sus intenciones de comprar la novela y leerla para los que no lo han hecho, y darse cuenta qué es lo que ha pasado con este gran detective de la literatura mexicana, ¿no? Fíjense que Paco ha prometido una nueva novela policíaca. Creo que el año pasado salió una novela del que no conozco, no sé si sea esa. Pero Paco además es muy importante porque Paco enfrentó a la crítica. Los críticos de que creen o que creían que la novela policíaca, no, muchos todavía creen que la novela policíaca era un género menor, pues son muy feroces. Yo no sé por qué quieren que todo el mundo escriba como ellos creen que está bien. ¿De dónde sacan esos imbéciles, no? Pero bueno, Paco defendió el género, defendió su obra, nos defendió a nosotros cuando aparecimos, y así con uñas y dientes, y creo que es un hombre al que debemos
que la novela policíaca mexicana realmente no se haya cancelado después de Rafael Bernal y que él tiene una obra que responde por eso. Y afortunadamente los que nunca nos dejan solos, pues es los lectores, y a Paco es lo que lo ha demostrado, porque él mismo me ha contado que si hay 5 autores mexicanos que venden libros en este país, que tienen lectores, uno de ellos es él. Y yo creo que no miente, porque sí, es muy raro a alguien que le guste la literatura policíaca que no haya leído al menos una novela de Paco Ignacio Taibo II. Y si de las personas que ahora me escuchan porque son muy jóvenes o cualquier cosa, tienen que leer a Paco. Paco es muy importante en la historia de la literatura negra de este país. Un tercer detective conocido en el mundo es Edgar el Zurdo Mendieta. Y bueno, yo nunca ofrezco disculpas por nadie, esta vez tampoco lo haré, pero es el detective que yo me inventé. Mendieta surgió de un largo ejercicio de prueba y error. Estuve alrededor de 4 meses imaginando y creando al personaje. ¿Y qué era lo que yo quería determinar y estar muy seguro de lo que era? Pues miren, simplemente su estatura, cuántos había que medir, cuál era el color de su piel, cuál era el tipo de pelo que tenía, si era achinado, quebrado, lacio, si iba a estar pelón, o sea, todo eso. ¿Cuál era su físico? Si el zurdo iba a hacer ejercicio, iba al gimnasio, iba a correr, es decir, o no iba a hacer nada, que al final fue lo que decidí. ¿Cómo iba a ser su cara? Iba a ser carita el vato, iba a ser más feo que los demás, es decir, ¿cómo iba a ser? También eso me lo pensé. ¿Qué edad iba a tener? Eso es muy importante porque a veces yo hago cursos donde aparece una novelista que tiene 20 años y su detective tiene 19. Y no es que eso sea malo, pero si no es una literatura para niños, pues es un detective que podría carecer de experiencia y de las relaciones, digamos, para desenvolverse con éxito en el mundo del crimen, ¿no? ¿Qué enfermedades debía tener? Porque sí, los detectives también se enferman o están enfermos, y el zurdo, pues bueno, va con el terapeuta y siempre tiene problemas a veces de trastornos de sueño o cosas así, ¿no? Entonces también eso había que... ¿Qué adicciones? Porque al zurdo le gusta la cerveza, pero le gusta más el whisky. Ha probado la cannabis, ha probado la coca, quizá ha probado las metas, es decir, pues es un hombre del mundo y es además un policía que tiene que tener ciertas experiencias con el universo oscuro, digamos, de la vida, ¿no? De las adicciones. Y los gustos musicales. Eso realmente no fue fácil, trabajé bastante porque tenía que adaptar el gusto musical del zurdo Mendieta pues a su perfil, ¿no? A que hay momentos en que el zurdo es muy melancólico, entonces pues bueno, tiene que escuchar a algo, y en el momento que se siente más derrotado pues puede estudiar esa canción que dice en el otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el valiente, nacido Apatzingán, y que tenía un perro negro, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo iba a vestirse? Porque eso no es circunstancial. No puede usar traje porque es un detective de Culiacán, Sinaloa, entonces pues, pero él puede traer una chamarra delgada que es para la lluvia y que es para cuando es fresco, que acá les decimos rompevientos. Y, decidí que usara playeras negras. ¿Y qué hobbies iba a tener? Pues el zurdo Mendieta estuvo hasta tercero de la carrera de la Facultad de Letras, y entonces pues bueno, tiene el hábito de la lectura, aunque nunca se sabe que lea libros completos, pero siempre en su buró tiene algún libro que lee por ratos, ¿no? Y tiene unas botas, hay un escritor, gran amigo mío que se llama David Toscana, que no es de policíacas, pero él siempre usa unas botas muy feas, entonces yo le puse esas botas al zurdo y le puse las botas Toscana.
Y lo que ha pasado después es que le han preguntado a Toscana, oye, no sabía que fabricabas botas. Esas son las cosas que pasan. Y en los amores, oh, igual que todos, el zurdo es un fiasco, un fracaso. El club de fans del zurdo, el femenino, siempre me dice, póngale ya un amor fijo al pobre zurdo, me la pasa bastante mal, no sea usted así, o sea, compadézcase de ese pobre hombre que sufre bastante, ¿no? Mm. El zurdo Mendieta es un detective que puede pasar de la ansiedad a la calma, o sea, más o menos rápido. Y tiene una gran capacidad de reflexión y es muy instintivo. Pero también puede pasar de la autodepredación, decir, nada de la profesión a que me digo no sirve, es un fiasco, la gente nos odia, muchas veces estamos a punto de que nos maten, pero la gente no reconoce el trabajo que estamos haciendo, la sociedad es muy ingrata con nosotros, somos unos miserables, pobres de nosotros, o sea, el zurdo de vez en cuando practica eso también, la autodepredación. Y cuando eso pasa, pues se siente el estúpido, siente que es un policía que no sirve, que bueno, y eso muchas veces le pasa cuando está en un caso muy complicado y que no sabe por dónde ir, ¿no? Pero hay momentos en que reconoce que tiene instantes de lucidez y en que es capaz de desechar las falsas pistas, que es una cosa muy importante dentro de la novela policíaca y digamos, no tiene dudas cuando rechaza las falsas pistas y eso lo que hace es que avanza hacia el descubrimiento del culpable, ¿no? O de la culpable, según sea. Bueno, el zurdo es un detective de homicidios que admite que se debe tener una muy buena relación con el mundo del narco y con los medios también. Entonces él mi novela no hay capo, sino hay capiza y él se lleva bastante bien con Samantha Valdés, aunque nunca reconoce pues que le cae bien, que le ha echado mucho la mano, pero Samantha siempre aparece ahí para sacarlo de apuros, porque bueno, los capos siempre tienen un control de lo que pasa en sus territorios y bueno, son capaces de dar órdenes que nadie se atreve a desobedecer. El zurdo es muy tenaz, o sea, es un policía que nunca, nunca, nunca se da por vencido. Y también, claro, al principio de su carrera tomó cursos de capacitación. Y fíjense que un día me pasó una cosa curiosa. Fui invitado cuando existía la Policía Federal a darles una conferencia y pues yo me quedé muy extrañado, dije, no me querrán detener estos tipos o qué, ¿no? Pero no, ya investigué y sí, acepté ir y entonces me llevaron a Ciudad de México y desde que el aeropuerto, pues ya llegan dos tipos grandotes así. Yo mido 1,82, entonces eran más altos que yo y así como muy gruesos y desde luego eran agentes, ¿no? Y ya me subieron un carro negro y me llevaron a un hotel y ya me dijeron, pasamos a tal hora por usted. Y ya me metieron al lugar donde iba a dar la conferencia, en un gran auditorio, pero pasamos como 3 o 4 retenes allí donde, o sea, el invitado del que me había invitado. Y bueno, yo dije, ahora es cuando me les voy a decir como 3 o 4 verdades antes de platicarles lo que quieren que les platique. Y ya les dije que me da mucha alegría estar por primera vez a personas que en alguna época de mi vida yo había calificado como terribles gorilas, sobre todo en el 68, todos los policías de ambos sexos se quedaron así, pero no, ya después le di la charla y bueno, todos tenían libros para que yo firmara y eran como 150, pero así como 30 pude hacerlo. Pero yo pregunté después a mi anfitrión, le dije, lo que no me terminó de explicar es por qué me he invitado. Y entonces él me dijo que que él había leído todas mis novelas y que el perfil del zurdo Mendieta se parecía mucho a los detectives reales, a los que estaban allí. Oh, dije yo, pues qué bueno. Entonces, pues bueno,
la, si es así, pues que es una pena que hayan deshecho el cuerpo, digamos, de policías federales que pues con muchos problemas estaban llevando el trabajo adelante, ¿no? Bueno, el zurdo también es irónico, un poco como muchos de los detectives, es ácido, pero tiene un hijo, Jason, y es un padre amoroso, se preocupa por su padre, por su hijo. Cuando le pasa algo a Jason, oh, quisiera estar ahí, ¿no? Porque el zurdo vive en Culiacán, Sinaloa, y Jason vive en Los Ángeles. Entonces, bueno, en algunas de las novelas Jason entra en un problema que él lo tiene que ir a sacar, ¿no? Pero le tiene terror a la mamá de Jason, que se llama Susana Luján, y ella ya le ha propuesto que vivan juntos y él realmente le da mucho miedo y ni siquiera quiere pensar en lo que implicaría vivir con ella, ¿no? En la novela que va a salir ahora, ella entró por la ventana del baño. Allí hay toda una serie de reflexiones del zurdo sobre eso y sobre todo se atreve a hablar por teléfono, les voy a decir, con Susana, y pues ya lo que pasa a eso ustedes lo tendrán que ver cuando lean la novela. Entonces, el zurdo también es muy buen compañero, reconoce el trabajo de los policías que trabajan con él, sobre todo, claro, el de Gris Toledo, que él ha descubierto que es su complemento y siempre le incorpora a que participe con él en las investigaciones, ¿no? Y también sabe una cosa, el zurdo ya se modernizó, ya aprendió que las redes son muy importantes, sobre todo en el tema del hackeo, porque así se puede, ayuda, digamos, a ubicar a los delincuentes, sobre todo si son delincuentes que son muy modernos y también utilizan estos instrumentos tecnológicos para cometer sus fechorías, ¿no? Y desde luego hay un personaje en la novela que se llama Steve Jobs y que el zurdo realmente le cae muy bien a ese muchacho porque pues, hace un trabajo excepcional para él, ¿no? Desde luego, el zurdo no se lleva bien con su jefe, con el comandante Briseño, siempre tienen diferencias, pero igualmente hay complementos entre ellos y Briseño, aunque siempre lo tiene amenazado, ya de una vez lo corrió, pues igual él prefiere, digamos, como mantenerlo cerca, ¿no? Entonces, el zurdo tiene detectives que son sus precursores. Voy a mencionar a algunos. Pues desde luego está Sherlock Holmes, está Marlowe, Spade, están Filiberto García, que Velasco Aranzi, Pepe Carvalho, que es un detective que me encantaba, de Manuel Vázquez Montalbán, un autor español. Lucas Corso, que es el detective de Pérez Reverte y que sale en el Club Dumas, y que es un detective que me gusta mucho, que usa lentes y que, bueno, tipo flaco así, ¿no? Y que sale también en The Night Gate, la puerta que hizo la película que hizo Roman Polanski, que sería como la novena puerta, la puerta 9, así en español, sobre la novela del Club Dumas, y que realmente la película también es muy buena, ¿no? Y está Mandrake, el detective de mi maestro Rubén Fonseca, un detective brasileño que pues también está en el cine, está en series y desde luego está en los libros del maestro Fonseca, ¿no? Está Michael O'Hyon, que es un detective judío que trabaja en Jerusalén y que es el detective de Bati Agur, que yo la considero mi maestra desde hace muchos años y que es un detective realmente muy preparado, muy culto, pero es un detective de acción también que le entra a los balazos, ¿no? Y que a los golpes y todo eso. Está Kurt Wallander, que es un detective sueco, que es el que es un detective más que su hija Linda Wallander también es detective y que bueno, es parte de lo que es la tradición policíaca sueca, ¿no? Y que yo creo que es antecedente de Lisbeth Salander, que es la detective de la chica de la trilogía El Milenio, ¿no? Que también ya es muy famosa y que es de cine y que bueno, por los libros que
en la que ella aparece. Que a mí me cae muy bien también Lisbeth Salander, que ella pues, es hacker muy hábil y matemática, ¿no? Y también uno de los maestros del zurdo, pues es nada menos que James Bond. James Bond es un personaje que yo he seguido siempre, toda la vida, desde creo que leí una novela de Fleming antes de ver las películas y después, pues bueno, he leído otras novelas de él y lo he seguido. Es un personaje que me gusta muchísimo, James Bond. Y cuando fue a la Olimpiada en 2012 en Londres y que el que fue por la reina Isabela al Palacio de Buckingham fue justamente James Bond en un helicóptero, pues me gustó muchísimo cómo los ingleses no rehuyen, digamos, darle un espacio en su vida a los personajes de ficción, así como a Sherlock Holmes y a James Bond. Me encantó, ¿no? El zurdo además se lleva muy bien con sus detectives contemporáneos, con los mexicanos, y después todos los mexicanos que mencioné, pues él se lleva bien con él. Se lleva muy bien también con Lorenzo Falcó, que es el detective de Arturo Pérez Reverte, de Falcó, de Sabotaje, de Eva, de esas novelas que publicó recientemente. Se lleva muy bien con el comandante Jaritos de Petros Marcaris. Se lleva muy bien con Jean Baptiste Adamberg, que es el detective de Fred Vargas, que trabaja, pues su territorio es París y el otro, pues su territorio es Atenas, ¿no? Y se lleva súper bien con Mario Conde, que es el detective que trabaja en La Habana y que es el de Leonardo Padura, con un detective centroamericano que se llama Dolores Morales, que lo inventó Sergio Ramírez, con Heredia, que es un detective chileno igual de Ramón Díaz Eterovic, igual que Cayetano Brulé, que es de Roberto Ampuero, con Charlie Parker, que es el de John Connolly, con Chen Cao, que es un detective chino, que el autor se llama Qiu Chialong, está publicado por Tusquets. Se lleva también muy bien con Harry Bosch, que es el de Michael Connelly, que trabaja en Los Ángeles, ¿no? Y se lleva muy bien con Neil Carey, que es uno de los detectives de Don Wilson y que es un neoyorquino que se formó en las calles, ¿no? Entre otros. Entonces, como héroes o antihéroes, los detectives actuales y sobre todo los mexicanos no son perfectos, es decir, tienen actos ahí de transgresión, de corrupción o vicios. Pero tengan presente esto, los detectives mexicanos no han perdido y creo que no lo perderán esa aura de personajes épicos. De ahí venimos, de la épica de verdad. Y la verdad es muy emocionante seguirlos, seguir a los detectives, a las novelas en que aparecen. Y desde luego también es muy emocionante crearlos, inventarlos. Al menos a mí me ha ocurrido. Y bueno, lean novelas policíacas. De verdad, ahora la novela policíaca está muy, muy fuerte. La novela policíaca es un registro muy duro de lo que es la realidad mexicana, de lo que estamos padeciendo, de cómo está la administración de justicia. Y entonces yo creo que es algo que las injusticias tenemos que conocerlas, pues claro, en la vida real, lo que pasa, pero también a través de la ficción, la capacidad que tiene la ficción también para decirnos que no debemos olvidar el país en que vivimos y que no debemos permitir nunca que a nadie se le vaya la mano en contra de nosotros, ¿no? Pues bueno, es todo. Cuídense mucho de la pandemia, vacúnense cuando puedan y muchas gracias de nuevo por la invitación.